Andrés Reinaldo nació en los albores de la Cuba precastrista y se hizo adulto bajo el yugo del sistema comunista. Salió de la isla durante el histórico éxodo del Mariel y aún guarda nítidos los recuerdos de La Habana en la que le tocó vivir su primera juventud. Es un periodista de palabra precisa y un poeta consumado. Su voz certera y clara, a través de sus artículos periodísticos, se ha convertido en punto de referencia esencial para entender el pensamiento y sentimiento del exilio cubano actual. Es un hombre moderno, arraigado en los valores de la cubanía universal. Un periodista real, informado y sagaz, que ha tomado el camino de la honestidad intelectual y la defensa de la libertad como razón y sentido de su quehacer y su vida. Andrés Reinaldo, mil gracias por aceptar gracias a ustedes. Nuestra invitación. ¿Dónde naciste? Mira, yo nací en un pueblo pequeño de Las Villas que se llama Calabazal de Sagua. De ahí es toda mi familia paterna y materna. Y entonces al año y medio nos fuimos a vivir a La Habana. Pero siempre estuve muy ligado a Calabazal porque venía en los veranos a ver a mis abuelos, a mis tíos. Y todos los años tenía ese contacto y siempre pensaba que si alguna vez puedo retirarme en Cuba, me retiro en Calabazal, no en La Habana. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo transcurrió? Mira, mi niñez fue una niñez muy tranquila. Mi padre era contador, público, mi madre siempre estuvo en la casa. Los veranos me iba a casa de mis abuelos, mis tíos, era el campo, la aventura esa del campo, una playa que se llamaba Piñón, que en realidad no era una playa, era más bien un fanguizal, pero había casas allí. Esas vacaciones, una vez me pasé un año con mi abuela en Piñón porque padecía de asma. Y el médico dijo que si estaba cerca de la playa nunca más me iba a dar asma, efectivamente. Y ese año en Piñón con mi abuela fue un año memorable, lleno de aventuras, andar descalzo. Yo que mi mamá no me dejaba andar sin zapatos, anduve un año descalzo, sin camisa, fue fantástico eso. Yo tuve una infancia feliz, yo creo. ¿Y tu juventud transcurrió en La Habana? Mi juventud transcurrió en La Habana, yo siempre viví en La Habana Vieja. Yo llegué a la Plaza de la Catedral con 2 años y salí de la Plaza de la Catedral para el Mariel con 27. Toda mi infancia, toda mi juventud fue en La Habana Vieja. Era un muchacho de La Habana Vieja, éramos un grupo muy unido de gente que fuimos amigos muchos años y pasamos todos los grados hasta finalmente ya que nos fuimos dispersando a medida que algunos se fueron yendo del país. Y fue una juventud dentro de las posibilidades cubanas, fue una juventud de amigos muy leales, de amigos muy buenos, donde nunca hubo una traición, donde nunca hubo un gesto de egoísmo, pero sufriendo todas las cosas que sufrían los jóvenes de nuestra época, la persecución por oír música extranjera, la persecución por tener el pelo largo. Nosotros vivíamos cerca del puerto. El puerto era un lugar de mucha comunicación con el extranjero. Yo creo que eso tuvo una influencia en los jóvenes de La Habana Vieja, sobre todo en ese grupo nuestro. Tuvo una gran influencia porque veíamos a la gente, hablábamos, hasta cierto punto participábamos de los contrabandos con los marineros y todas esas cosas en esa época. Yo recuerdo que nosotros íbamos a comprar, le compramos a los marineros griegos y marroquíes, les comprábamos chicles. Y entonces esos chicles después los revendíamos en la escuela, era aquello todo un negocio. Y La Habana Vieja también tuvo una suerte providencial en medio de todo esto en esos años 60, que La Habana Vieja prácticamente no fue redescubierta por el régimen como lugar cultural hasta los años 70. Entonces la única presencia de la revolución en La Habana Vieja era la presencia policíaca habitual, pero culturalmente no estaban ellos ahí. No sé si me entiendes. Como que esta gente son de extracción, ¿cómo te diría? Néstor Díaz de Villegas dijo una frase que es el segmento menos ilustrado de la burguesía rural. A ellos no les interesaba La Habana Vieja, para ellos La Habana Vieja era vieja, a ellos lo que les interesaba era el Vedado, Miramar. No hay un solo dirigente que se haya ido a vivir nunca a La Habana Vieja, todos vivían en Miramar, el Vedado.
Después del 70, por razones muy particulares y largas, es que ellos se empiezan a preocupar por La Habana Vieja, sobre todo cuando empiezan las relaciones de nuevo con América Latina, a raíz de Allende. Hay una historia de la bodeguita del medio fantástica. La bodeguita del medio se habían llevado todos los cuadros, solo estaban las pintadas que habían hecho, por suerte no le pasaron pintura por arriba. Se habían llevado todos los cuadros. El dueño de la bodeguita del medio, que se llamaba Martínez, vivía a 2 puertas y tenía prohibido pasar frente a la bodeguita. Entonces en la bodeguita del medio había solo un camarero que no tenía nada que servir, con un radio. Y en ese radio se escuchaban los juegos de pelota de Venezuela y la lotería de Venezuela. Y la gente en el barrio hacía apuestas con eso. Y nosotros los muchachos llevábamos las apuestas y traíamos hasta que Allende triunfa. Y cuando Allende triunfa, Allende dice, quiero ir a La Habana, a la bodeguita del medio. Y en una noche, pero milagrosamente, y te estoy diciendo una noche, sin metáfora, aparecieron las fotos de la bodeguita y trajeron a Martínez, que tenía prohibido pasar frente a la puerta de la bodeguita, lo trajeron y lo pusieron de administrador. Y esa noche que estuvo Allende ahí, Fidel caminó por primera vez en un ambiente de protocolo por La Habana Vieja. A partir de ahí empezaron a interesarse por La Habana Vieja. ¿Cuáles eran las aspiraciones de los jóvenes de tu generación en aquel momento? Escapar, a ver lo más pronto que podemos irnos de aquí. Habían algunos que adoptaban una actitud más rebelde, de rechazo a todo, y prácticamente pasaban a un estado marginal, porque date cuenta que en el 71 hubo una ley contra la vagancia, tenías que tener trabajo, la presión del comité, todo eso, y habíamos otros que, bueno, dijimos, bueno, mientras escapamos vamos a hacer la universidad y vamos a ver cómo pasamos esto, ¿no? ¿Y tú crees que había un gran número de los jóvenes que apoyaba el sistema? Mira, yo creo que había un gran número de gente que apoyaba el sistema por el nivel de indoctrinación y la falta de comunicación. Date cuenta, esa generación mía creció en el 60, 70, ahí no había ninguna comunicación de nada. Para oír a los Beatles, la radio extranjera, había que sintonizar la WQAM y ponerse. No habían revistas que entraran, no es ahora que con internet y todo eso hay la incomunicación era total. Por otra parte, la fortaleza ideológica del régimen, la fortaleza en términos de propaganda y de control de las ideas era completa. No había ni siquiera Radio Martí, no había nada. Los viejos oían La Voz de las Américas, Radio Swan. Nosotros oíamos La Voz de las Américas, que le decíamos enigmáticamente La Voz. La Voz, ¿oíste lo que dijo La Voz? Sí, oí lo que dijo La Voz. La Voz era a las 7 o 8 de la noche, no recuerdo, era el noticiero de La Voz. Y todos nos quedábamos en la casa a oírlo. Y después salíamos de noche y decíamos, ¿viste lo que dijo La Voz? Esta gente están diciendo mentiras. Pero el nivel de adoctrinamiento fue muy grande, muy grande. Y yo creo que mucha gente, muchos jóvenes creían en eso, no por oportunismo, sino de buena fe. Hasta nosotros mismos hubo una época que creímos de buena fe en aquello, pero era una fe sustentada en la ignorancia. ¿Te das cuenta? En la ignorancia también hasta un punto, porque había señales muy claras en la sociedad de que aquello estaba mal. Todos sabíamos que había uno que tenía un padre preso político, todos sabíamos que había uno que lo habían metido preso de manera injusta, pero la presión social, el control social, te obliga, la palabra obliga no es buena, te induce, porque en realidad nadie te obligaba, o sea, tú puedes rebelarte y hubo gente que se rebeló y ese es el gran valor que tiene esa gente. O sea, en mi generación había gente que fueron presos, ¿te das cuenta? Pero había que tener un gran valor para hacer eso. Pero ustedes querían escuchar los Beatles. Y Nosotros querían escuchar Led Zeppelin. Hoy lo escuchamos, ¿viste? Nos arreglamos para escucharlo de alguna manera. O sea, había algo que les decía a ustedes que hay otra realidad, ustedes tenían curiosidad por buscar. Bueno, indudablemente, esta realidad además se veía, de vez en cuando veías a un extranjero en la calle y lo veías diferente. De vez en cuando algún familiar te mandaba una carta. Recuerdo que las cartas las olíamos. Oye, esto huele a la yuma, esto huele... Había una fascinación justamente con todo lo que era Estados Unidos. Finalmente sales de Cuba durante el éxodo del Mariel, en el año 80. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos esa historia. Mira,
Primero vino el incidente de la Embajada del Perú, donde en una noche se metieron 10.800 personas. Desde entonces yo me dedico a comparar estadísticas de ese número de personas a 10.800, ¿no? Es fantástico porque era una residencia que no era muy grande, además, con un terreno que además no era muy grande, y ahí en menos de 24 horas entraron 10.800 personas. 10.800 personas son 800 personas más que el ejército de Esparta en su momento cumbre. 10.800 personas son más que todos los españoles de la Armada Invencible que trataron de invadir Inglaterra. 10.800 personas es una cifra apabullante. Se metieron ahí. Yo tuve amigos que entraron a la embajada. Yo no me atreví a entrar a la embajada porque mientras más gente veía entrar, yo decía, ellos van a tener que controlar la salida de aquí, y al controlar la salida es donde ellos te ponchan. Efectivamente, así ocurrió. Tuve un par de amigos que tuvieron que esperar años después para salir. Entonces vino el Mariel. Vino el Mariel, que el Mariel empieza el 22 de abril de 1980. E inmediatamente me comuniqué con amistades que tenía acá, de que si podían mandar un barco. Efectivamente, un par de amigas de la infancia pagaron para que nos fueran a buscar a mí y a otro amigo, que lamentablemente ese no pudo salir enseguida. Y fue así que vine. Tenía lo básico. Para salir a un hombre de mi edad le pedían la baja del servicio militar, el carnet de identidad y la renuncia del trabajo. El único documento legal que yo tenía era la baja del servicio militar, que hice el servicio militar y ya había terminado, me dieron la baja. La renuncia del trabajo la falsifiqué. ¿Por qué? Porque cuando tú ibas a pedir la renuncia al centro de trabajo es cuando aprovechaban para caerte a golpes y darte el acto de repudio. Entonces yo dije, eso no puede ser, y me falsifiqué la baja del trabajo. Y el carnet de identidad, yo soy un tipo muy problemático para los documentos. Me cuesta mucho trabajo sacar documentos, no sé, debe ser un tipo de psicopatía. Y entonces yo nunca saqué carnet de identidad. Yo hice fracasar la emulación de Centro Habana del carnet de identidad, porque yo nunca saqué el carnet de identidad. Cuando empezó esto, fui a una estación de policía y dije, yo tenía un carnet de identidad de verdad, pero necesito un documento provisional. Claro, el documento provisional era una tarjeta amarilla con tu foto y no tenía ninguna historia tuya. Mucho más conveniente. Mucho más conveniente. Bueno, y así me pude ir. Salí de mi casa el 17 de mayo y llegué aquí el 20 de mayo. Y esa travesía, porque en los barcos metían delincuentes. Bueno, yo tengo una historia de eso, que si tenemos tiempo es fantástica. Pues adelante. Yo vine solo, ¿no? Entonces, cuando abren las puertas para pasar al barco, había unas compuertas ahí en el Mariel. El barco donde yo vine era un remolcador, el Valencia. Por cierto, todos esos datos están en un sitio muy bueno, en una base de datos buenísima que hay en el Herald, que tienes el nombre del barco cuando llegaste, y cuando te recibieron aquí la lista, ahí puedes encontrar mi nombre, el Valencia. Era un remolcador que traía más de 200 personas, si no me equivoco. Cuando yo estoy entrando, empiezan a decir los hombres solos a la bodega del barco. Entonces yo pensé, bodega del barco, esto se hunde, me coge a mí adentro de la bodega. No. Y veo lo que le llaman el carajo, que es la parte más arriba del barco, donde había un pedacito del ancho probablemente de esta silla, con un pequeño radar. Entonces yo dije, ahí yo quepo magníficamente. Cogí y me senté ahí. Y esperé ahí desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde que el barco empezó a arrancar. Cuando el barco empieza a arrancar, traen a los delincuentes. O sea, hasta el momento eran familias. Cuando el barco empieza a arrancar, traen a los delincuentes, y yo veo de la profundidad de un hangar unos ojos enormes clavados en el lugar donde yo estaba. Yo dije, lo que sea ahí, yo todavía no sabía lo que era, eso viene para acá a ocupar mi lugar. Entonces, esperé que efectivamente fue apareciendo un muchacho, tendría 20 años, negro, muy grande, vestido con unos pantalones como de un niño de 7 años, no podía cerrárselo, se le reventaban las costuras a nivel de las rodillas, marcado con cicatrices de todos los colores, verdes, azules, rosadas. Aquel tipo subió,
Yo dije, me va a matar. Subió, se sentó detrás de mí, yo me quedé parado, me quité la camisa, me hice un nudo entre la camisa y el pantalón, porque yo dije, para tirarme de aquí me tiene que zafar el nudo. Y así arrancamos. En un espacio así, él detrás de mí sentado, su cabeza, su respiración yo la sentía en mi cintura, y el barco arranca. Cuando aquel barco arranca, empieza mal tiempo. Fue una cosa, en el momento en que la isla de Cuba desaparece entre la corriente del Golfo y el mal tiempo, cuando el barco iba así de la ola, yo quedaba horizontal. Y cuando el barco volvía, yo quedaba horizontal, pero por la espalda. Y yo empiezo a vomitar. Cuando yo empiezo a vomitar a la gente de abajo, lo que había abajo eran delincuentes. Y esos tipos empiezan a quejarse, oye, estás vomitando, esto y lo otro. Yo decía, yo vomito a cualquiera menos a la bestia esta que tengo detrás de mí. Bueno, y yo seguía vomitando hasta que un momento ya que tuve un vómito muy grande y empezaron a organizarse abajo para subir, a sacarme de arriba, a sacarse los tipos, la pesadilla esa que tenía. Y en ese momento, la mano del tipo, yo siento la mano del tipo en la nuca mía, una mano enorme, una nuca que coge, me saca, me tira, se zafó lo que tenía amarrado y todo, y me tiró y me sentó en sus piernas. Y aquel tipo con lágrimas en los ojos me ha dicho, mi hermanito, vomítame a mí que nos van a matar por tu culpa. Y entonces el resto de la travesía lo hicimos abrazados los dos, vomitándonos uno al otro, hasta que llegamos a Cayo Hueso. Esa aventura fue fantástica. Nunca supe el nombre. De lo poco que hablamos, me enteré que le decían Ojo de Coco. Había estado preso en cárceles por asesinato desde los 13 años. Y entonces lo iban pasando de cárcel en cárcel según seguía asesinando gente, lo iban pasando de cárcel en cárcel. Y esa persona llegó aquí, es una de esas personas. Bueno, déjame decirte, llegó aquí, pero inmediatamente que llegamos a Cayo Hueso, de alguna manera, inmigración los identificaba y a él se lo llevaron para el área donde se llevaban a la gente, a los presos. ¿Y más nunca supiste? No, ni siquiera sé el nombre. ¿Cómo fueron tus primeros años en el exilio? O sea, llegaste solo aquí, en un remolcador, te bajaste solo. Ahí y ¿qué pasó? Bueno, tenía amigos y tenía familiares. Entonces estuve un tiempo en Miami. Mi primer trabajo fue en junio, que empecé a trabajar de maletero en el Hotel Nautilus en Miami Beach. Un trabajo que les recomiendo a todo muchacho joven que quiera ganar mucho dinero rápido, porque en verano se gana mucho de maletero en Miami, por los tours y todo eso. Cuando vino la temporada de frío, que ya nada se mueve, los maleteros entonces se mueren de hambre. Y me fui a Nueva York, que tengo unos tíos en Nueva York. Allí durante un tiempo traté de buscar trabajo como maletero en Nueva York buscamos trabajo, yo y otro amigo buscamos trabajo constantemente, no había trabajo de maletero, hasta que me encontré un maletero cubano en el Hotel Sheraton, en Quinta Avenida, que me dijo, olvídate de eso, que en Nueva York cuando un maletero se retira sale en el periódico, lo cual es cierto. Porque en Nueva York un maletero gana $500,000 al año, $300,000, $200,000 en un buen hotel. Obviamente no pude trabajar de maletero porque era un sistema que si el maletero que estaba se iba, o le había que comprarle el puesto al sindicato o había que estar recomendado por el tipo que se iba y pagar menos, pero era una cifra que era inaccesible a un Marielito. Entonces trabajé un tiempo en factorías en Nueva York y en Nueva Jersey hasta que encontré trabajo en publicidad a mediados de 1981. Y estuve una época en Nueva York hasta que me fui a Puerto Rico después. ¿Tú habías estudiado en Cuba alguna carrera? Letras, licenciatura en letras hispanoamericanas. ¿Y ahí comenzaste entonces tu carrera como comunicador? Empecé ahí, empecé después a colaborar con periódicos, etc. Viví esa primera etapa en Nueva York, después me fui a Puerto Rico, en Puerto Rico empecé a trabajar en el periódico El Nuevo Día, colaborar en el periódico El Nuevo Día, también trabajé mucho en publicidad. ¿Y en publicidad qué hacías? En publicidad copywriter y después director creativo. Que en publicidad, ¿cómo te diría? El gran beneficio de la publicidad es que se gana mucho más que en los periódicos. Entonces ahí en Puerto Rico tuve esa oportunidad de quedarme solamente haciendo prensa y la ambición me llevó a quedarme haciendo publicidad. Hasta que vine para Miami de vuelta en el 88.
Me contabas hace un rato tu experiencia con muchos trovadores de la Nueva Trova en la época tuya, Sí, cuando ellos todavía no se habían definido como colaboradores oficialistas. En el caso de Silvio Rodríguez, de Amaury Pérez, etc. Sí, fui muy amigo de Amaury Pérez cuando éramos jóvenes y sigo siendo muy amigo de uno de los fundadores de la Nueva Trova que está aquí, que es Carlos Gómez, tú tienes que conocerlo, que son Carlos y Marta. Sí, cómo no. Sí, Carlos, vecino mío, un amigo inseparable de los últimos 40 años. Fue una época muy interesante en Cuba porque el movimiento de la Nueva Trova, que todos sabemos que tiene unos valores musicales muy grandes y poéticos, parecía que iba a encarnar en esos años 60, 70 las inquietudes de los jóvenes, las inquietudes de la sociedad y finalmente, bueno, en realidad se convirtió en un movimiento completamente oficialista. Son los juglares del régimen. ¿Por qué tú crees que esas personas con ese talento de ser traductores de cómo se sentía la juventud en aquel momento, ¿por qué dan ese paso? ¿Por qué se venden? Yo creo en el caso de Silvio, de Pablito, de Amaury Pérez, de Noel Nicola, y toda esa gente, cobardía, yo creo que es cobardía y oportunismo. Y entre la cobardía se cuenta el miedo a vivir fuera de Cuba y tener que hacerte tu vida buscándote tus frijoles todos los días, sin un Estado que te mantenga, sin un Estado que te promueva, sin un Estado que te lleve a dar un concierto donde hay un partido comunista que movilizó a 3.000 personas para que te vayan a ver. Yo creo que es eso. ¿Es difícil ser periodista en Miami? Mira, el periodismo está muy sobrevalorado, ¿eh? El periodismo está muy sobrevalorado. No creo que sea más difícil ser periodista ni en Miami ni en ningún otro lugar que ser médico. Lo que es difícil en cualquier profesión es mantener tu integridad. Entonces, eso sí ocurre en Miami, ocurre en todos los lugares. Tampoco en Miami o en Estados Unidos es un lugar donde siempre hay gente tratando de corromper a la prensa. Aquí no hay nadie tratando nunca de corromper a la prensa. Entonces, no es para nada, no creo que sea para nada difícil. En el tema de Cuba, ¿consideras que en Miami hay mucha influencia castrista en la prensa? Mucha. No solo eso, olvídate de la gente que hay en la prensa de Miami que escribe de manera transparente a favor del régimen. Hay un temor, un prurito en la prensa de Miami, sobre todo en la organización a nivel editorial, en muchos medios, donde poner algo que sea furibundamente anticastrista como que no es elegante, como que condenar a Castro en los mismos términos en que tú puedes condenar a una dictadura de izquierda, tiene como algo de excesivo. Ellos han logrado penetrar aquí los medios, yo creo que sí. Para mí es transparente cuando me levanto por la mañana y veo determinados blogs y veo cómo viene la línea. Aquí hay blogs donde están todos los días la producción de papas de la provincia de Artemisa, pero un día le rompen la nariz a Rodiles y no sale. ¿Qué ocurre? Que en realidad la sociedad los rechaza en general. Ellos no han podido destruir ese odio, que yo creo que es muy legítimo, que sienten los exiliados hacia todo lo que representa la dictadura cubana. Han tratado de desarmar ese odio, lo tratan de desarmar continuamente porque te dicen que el odio es malo. No es malo, hay cosas que tú debes odiar, hay cosas que tú debes rechazar, hay cosas con las que tú no puedes negociar. Y entre esas cosas está la opresión, entre esas cosas está la humillación de las personas, la explotación. Son 50 y pico de años, casi 60 años de un régimen que ha abusado y ha corrompido a ese pueblo a niveles únicos en la historia de América. Claro, lo que pasa es que el régimen maneja esta estrategia de crear escenarios. Para crear escenarios, claro, supuestos escenarios, tienen que influir en los medios masivos de comunicación. Y la idea es, bueno, ya el exilio no es lo que era antes, o lo que fue un exilio anticastrista. El exilio cubano ya es un exilio mucho más edulcorado, de personas que van y vienen, etcétera. O sea, el exilio ya no es lo que era antes porque el exilio es libre y el exilio crece y el exilio se diversifica. Pero lo que sí siguen siendo los mismos es la dictadura. Ese es el problema. ¿Te das cuenta? ¿El Mariel qué fue? O sea, el contexto histórico de ese éxodo donde tú saliste de Cuba. Mira,
El Mariel, básicamente lo que ocurre es que en esos años, finales de los 70, principios de los 80, había una generación que tenía un ímpetu bastante grande, con una gran sed de información, con una gran sed de escapar, con una gran sed de que los jóvenes pudiéramos parecernos a lo que eran los jóvenes en el resto del mundo. Teníamos, de alguna manera, tú tenías la noción de que había un mundo que existía afuera, que era el mundo al que tú pertenecías y era el mundo que te estaban negando. Aún en los jóvenes que venían a Cuba, los jóvenes revolucionarios, entre comillas, o los simpatizantes del régimen que venían a Cuba de visita y que venían a tragarse toda esa mentira o a participar de toda esa mentira con toda su mala o buena fe, aún en ellos nosotros veíamos que había una cosa que nosotros queríamos ser y no podíamos ser. O sea, que había una libertad, que había una experiencia, eran gente que fueran pobres o ricos, podían viajar, podían haberse caminado Europa con una mochila al hombro, todo eso. Entonces, había una generación que quería irse. Y yo creo que el gobierno, de alguna manera, quería abrir esa válvula, como la abrió en el 94, como la abrió con Camarioca. Ellos siempre necesitan una válvula de escape. Y el Mariel fue esa gran válvula de escape. Lo que ocurre es que, a mi juicio, ellos pensaron que era mucha menos gente la que se quería ir. Igual que pensaron que era mucha menos gente la que se iba a meter en la embajada. Cuando la embajada del Perú, déjame decirte, hubo una cosa muy sintomática. Que la embajada del Perú la gente entra creo que fue, si no me equivoco, 4 de abril, ahora no tengo bien, pero a principios de abril. Y esa noche hay 3 días en que el gobierno no responde. Hay 3 días de absoluta depresión en el país, donde hay militantes del Partido Comunista que entregan los carnés, donde en las calles la gente se mira a la cara y dice, oye, esto se acabó. Son 3 días de enorme confusión. Dicen, yo no he podido comprobarlo, por supuesto, de que Fidel sufrió una enorme depresión, una de las tantas que solía sufrir, y que por eso se demora en responder. Y la única respuesta que tienen con eso es la violencia y, por otro lado, abrir. Antes de la embajada y antes del Mariel, en un discurso, si no me equivoco, del 8 de marzo, el Día de la Mujer de 1980, él habla de que si se quieren ir, que se vayan. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Da a entender de que algo, eso de alguna manera ellos estaban tratando de propiciar una válvula de escape. Lo que pasa es que de la manera que se les dio, se les descontroló en las primeras semanas. Después lo controlaron perfectamente a fuerza de golpe y de gente desaparecida, porque desaparecieron personas. Fue terrible. Fue terrible y sobre todo tuvieron que demostrar por primera vez en la calle, por primera vez desde los años 60, la fuerza represiva del régimen. O sea, tuvieron que organizar turbas para caerle a gente a golpe en todos los barrios y movilizar a la gente en los empleos para irle a golpear a la gente y todo eso. Entonces, es la válvula de escape a esa generación. Igual que después hubo otra válvula de escape cuando el maleconazo, igual que la hubo en los 60, igual que la está habiendo ahora, hasta ahora que acaban de cerrar con la ley de pie seco, pie mojado. Pero yo creo que fue eso, el régimen tratando de deshacerse de una parte de la población que es problemática. Bueno, en el discurso ese que mencionas de Castro, él decía, no los queremos, no los necesitamos. No los necesitamos, que se vaya, pero entonces si no los necesitaba y no los quería, ¿por qué les da golpe antes de irse? ¿Te das cuenta? Bueno, porque es la intolerancia. Es la intolerancia, ¿no? Y es la reafirmación de la autoridad de ellos, o sea, del régimen, y la reafirmación de que pueden hacer con tu vida lo que quieren. Claro. Y también, esta Cuba es de nosotros, tú no, vete tú entonces. Tú sobras. Tú sobras. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles, si has tenido algunos, para realizar tu trabajo periodístico? Mira, acá en los años 90, tú recordarás que hubo una gran batalla por
no, yo no diría la libertad de información, porque había libertad de información, pero hubo una batalla en el exilio porque se aceptaran a los nuevos disidentes que iban saliendo, de quienes muchos decían que eran de seguridad del Estado, y decían, ¿cómo va a haber un disidente en un régimen que es completamente policíaco? Y había muchas sospechas de las intenciones de esos primeros, de esos fundadores del movimiento de derechos humanos en sus inicios, Bofill, Arcos Verne, todos ellos. Yo creo que en esos tiempos hubo una gran batalla aquí en la prensa entre una nueva generación, no solo de cubanos que habíamos vivido en Cuba, sino de cubanos americanos acá. Y eso se expresó en los periódicos, en la televisión. Para mí fueron momentos de mucha adrenalina, momentos de pero fueron momentos de mucho debate. Miami es una ciudad en incesante debate, eso sí. Yo trabajo con gente de otras nacionalidades y se quedan asombrados. Y aquí todos los días hay una discusión política, todos los días hay un debate político, se ponen a hablar 4 cubanos y empieza todo de nuevo a revolverse. Para mí eso, a mí me gusta. A mí eso me gusta. O sea, yo he vivido otras épocas en Nueva York y en Nueva York yo termino extrañando eso. Yo termino queriendo tener a alguien con quien hablar, a quien contradecir o que me contradiga. Y la generación tuya, aquella que había llegado en el Mariel, o sea, recientemente de aquello, tal vez 10 años, ¿no? Sí. Defendía a los disidentes, a las personas que estaban dentro del... Hay que ir a la historia, en el contexto. El castrismo acabó con toda oposición en Cuba a sangre y fuego en los primeros años, con una brutalidad inenarrable. O sea, hubo un momento en que habían 100.000 presos políticos. ¿Tú te imaginas lo que es 100.000 presos políticos en una población que entonces no llegaba a 7 millones? Eso es mucho, es demasiado. Fusilaban al antojo de ellos. De hecho, lo siguen haciendo, pero en aquel momento lo hacían de manera mucho más masiva. Movilizaban a las turbas. En fin, ellos en los primeros 3 años aniquilaron a la oposición a sangre y fuego. Ahí no hubo, ellos no intentaron captar a nadie, ellos no intentaron conversar con nadie, darle una oportunidad de diálogo a nadie. Eso se quedó en la memoria de la gente en el país. Eso sembraron un estado de terror que además sigue todavía en pie, que es ese terror de los estados totalitarios, que no necesitas un policía en la puerta de la casa, sino que te inoculan al policía dentro de ti. Tu familia es el policía, tu mamá te dice, no hables de eso que te vas a meter en un problema. Tú mismo piensas, si hago esto voy a meter en un problema a mi familia, me voy a meter en un problema yo. En fin, la experiencia de un estado totalitario hay que vivirla. Si no, es muy difícil transmitirla. Porque la gente cree que en un estado totalitario tú tienes cierto rango de movimiento y cierto rango de libertad que en realidad no tienes. En realidad no lo tienes para nada, aunque no haya un policía detrás de ti. Entonces, que en Cuba en los años 80 haya surgido ese movimiento disidente, que de alguna manera se haya fortalecido, que se haya convertido en lo que es hoy, que Cuba en realidad tiene una disidencia que cuenta, tiene una disidencia con figuras que tienen prestigio, que es verdad que no son muy conocidos dentro de Cuba, por el hecho de que en Cuba nadie puede transmitir una imagen de un disidente, ni el mensaje de un disidente, pero son bastante conocidos contando contando la represión que se les enfrenta. Entonces, para mí esa gente son muy valientes todos. Son muy valientes todos y merecen nuestro apoyo. Debo decirte otra cosa, que es un tema que siempre ha venido en discusión en estos últimos años. Ese movimiento disidente de Cuba despegó en los 80, primero que todo debido a que había gente valiente dentro de Cuba que quería poner el cuerpo y poner la cara, pero también porque la política de Estados Unidos, la política de Reagan, creó mecanismos de ayuda a esta gente y creó una caja de resonancia en la diplomacia norteamericana a nivel internacional para que esta gente fueran conocidas y fueran respetados. El hecho de que mientras más
conciliador son los gobiernos norteamericanos, con Cuba, mayor capacidad le dan a Cuba para reprimir al pueblo. Y eso se ha visto ahora con Obama. Ellos solamente se detienen cuando hay una administración fuerte que les tiene el ojo encima y que sirve de caja de resonancia a lo que ocurra con esa gente dentro de Cuba. De alguna manera, lo que pasaba entonces en aquel momento con aquellos debates de los años 80 es que ustedes tenían, o del principio de los 90, es que ustedes tenían una vivencia más fresca y que aquellas personas que tenían 20 años fuera de Cuba no podían concebir que eso fuera. Entonces, de alguna manera se creó el espacio para que conversaran, para que se reconocieran. Déjame decirte, Miami es una ciudad extremadamente tolerante. Miami es una ciudad extremadamente tolerante. Hay gente que tiene un dolor muy grande, hay gente que le fusilaron un padre o que estuvieron presos ellos. Hay un dolor muy grande, entonces tú tienes que entender eso. Tú no puedes decir, no, en Miami gritaron. Bueno, en primer lugar, todo el mundo aquí tiene derecho a gritar lo que le dé la gana. Hay gente a menos de 10 cuadras aquí que grita a favor de Fidel. Son 4 gatos, pero gritan a favor de Fidel y no les pasa nada. Ni siquiera hay que ponerle una patrulla de policía en la puerta para protegerlos. Andan por la calle, comen en los restaurantes que comemos todo, hablan y últimamente hasta se presentan en televisión y todo, y hasta trabajan en los medios. Entonces, Miami es una ciudad extremadamente tolerante. ¿Qué ocurre? Que es una ciudad libre donde cada cual grita de lo que quiere y habla de lo que quiere. ¿Te parece estridente que Saavedra le pase con una aplanadora a los discos de Silvio Rodríguez? Bueno, si te parece estridente está bien, pero eso lo hace dentro de la ley. Eso lo hace dentro de la ley y eso es lo que ocurriría en una Cuba libre. Habría gente que diría que hay que fusilar a todos los que pertenecieron al Comité de Defensa y habrá gente que te dirá que no es así, que no. Yo siempre estoy a favor de fusilar a alguien más arriba, ¿no? Pero no a favor. ¿Te das cuenta? Sí, claro. No hay que tener miedo a decir las cosas que uno piensa como las piensa, siempre y cuando uno no se los imponga a otro de una manera violenta, ni mucho menos, ni que tú violes el derecho de los otros. ¿Te das cuenta? Entonces, Miami es muy tolerante. Claro, porque lo que se ha abierto en Miami es el espacio público que fue cerrado en Cuba. Claro. O sea, en Cuba no se pueden dirimir los problemas, porque no hay un espacio público para dirimir. O sea, hay una sola voz y es una voz totalitaria y represiva. ¿Cómo ves la lucha dentro de Cuba? Yo no sé qué tiempo pasará hasta que esa oposición consiga el nivel de hacerse más presente, de permear más la sociedad cubana, pero yo creo que eso es imparable y creo que en pocos años el mismo desgaste del régimen, la misma pérdida de un proveedor del régimen lo va a debilitar cada vez más. Creo que los Castro no se van a ir de ahí. Creo que o van a morirse ahí o habrá que sacarlos. Cuando digo los Castro ya digo Raúl y sus hijos, porque creo que esa gente no tienen para dónde ir. Ya no es un mundo donde un dictador se iba con 50 millones de dólares en una maleta. Es un mundo donde te vas con 50 millones de dólares en una maleta y 3 días después estás sentado en el tribunal de La Haya. Pero yo creo que la oposición va a terminar derrocando a la dictadura. ¿Qué es la objetividad periodística para ti? Mira, en la prensa americana hay una sobrevaloración y una manipulación de lo que es la imparcialidad. Todo el que ha trabajado en prensa por mucho tiempo sabe que la imparcialidad no existe. Existe la objetividad. O sea, tú no puedes mentir acerca de los hechos. Ahora, tú no eres imparcial acerca de los hechos, porque en ti pesa tu experiencia, en ti pesa tu cultura, en ti pesa tu capacidad de observar el suceso, y en ti pesa también quiénes son tus editores, cómo te editan y qué es lo que sale. Yo tengo un ejemplo muy bueno con el New York Times. Por ejemplo, yo estaba en Nueva York, vivía en Nueva York en la época de Lian, que aquí había lo de Lian. Y yo leía el New York Times, siempre he leído el New York Times y el Wall Street Journal.
que parecen a veces que son dos mundos diferentes. O sea, Elian González fue este niño que llegó exactamente, el niño, a principios de los años 2000 a Miami en balsa y después fue ese gran caso que hubo de la devolución del niño a sus padres y todo eso. Entonces yo leía en Nueva York el New York Times, el mejor periódico del mundo, y el New York Times, cuando tenía ese periodista del New York Times, cuando buscaba una opinión sobre Elian aquí en la pequeña Habana, se buscaba a un cubano con una Virgen de la Caridad tatuada aquí, una camiseta recortada, un medallón de este tamaño, le faltan todos los dientes de adelante, tiene las uñas sucias, dice malas palabras. O sea, le pedían una opinión al peor cubano que podían encontrar. Y del otro lado, los que opinaban era Ricardo Alarcón. Entonces, si yo soy un americano, yo estoy leyendo en Nueva York, el New York Times, yo digo, pero estos cubanos de Miami son todos unos cafres. Míralos, son unos animales, mira las cosas que dicen, mira eso. Y sin embargo, estos cubanos de Cuba son unos príncipes. Mira qué bien habla, mira, ¿te das cuenta? Entonces, ese es un ejemplo. Ellos te dicen, fuimos imparciales. No, tú no fuiste imparcial. Tú no fuiste imparcial. Y eso es una manera de manipular la noticia muy común, muy común. Tú tienes que ser objetivo. Tienes que decir lo que pasa, tienes que ser lo más puntual posible respecto al suceso. Ahora, la imparcialidad, muy pocos periodistas son imparciales. Como me decías, el castrismo se ha ido transformando en una familia controlando un país. Claro. O sea, no hay transición, hay sucesión. Claro. ¿Crees que esto puede ser interminable? O sea, ¿hasta cuándo? Mira, justamente con la ayuda del presidente Obama, ellos lograron hacer lo que parecía imposible, que es la transición de una dictadura sin mercado a una dictadura con mercado. No se ha abierto más ese mercado, pero lo pueden abrir y en realidad es una falacia lo que nos vendían la gente que facilitó esta política, Carlos Saladriga, Joe Arriola, de que a un mayor desarrollo económico dentro de Cuba había más libertades. Eso es mentira. En China tiene más millonarios que Estados Unidos y ninguno de estos millonarios es opositor. ¿Te das cuenta? Irán tiene una economía capitalista vibrante. Irán sigue siendo una dictadura política y además teológica. Entonces, ellos han pensaron además que iban a tener la suerte de que iba a venir un gobierno demócrata con Hillary Clinton. Ahora a lo mejor este esquema se les va a dañar un poco, no sé, hay que esperar a ver lo que dice el futuro. Pero ellos empezaron esa transición de la dictadura sin mercado a la dictadura con mercado y hasta ahora la han podido hacer. Y obviamente hay un traspaso de poderes dinástico, porque el hijo de Raúl está ahí detrás de él, lo controla todo, el yerno de Raúl controla la economía. Las empresas que administra el yerno de Raúl controlan el 92% de la economía cubana. En fin, la familia Castro está completamente en control. Es que ni siquiera es la familia Castro, es una fracción de la familia Castro, porque aparentemente de esto han dejado fuera a los hijos de Fidel. Entonces, ahí es donde está el problema ahora. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo evitar que esa transición dinástica se realice? ¿Cómo evitar de que ellos puedan pasar a tener una mejor economía interna, a convertir a Cuba en un estado factoría como es Vietnam, donde tampoco hay libertades a pesar de que hay un desarrollo capitalista? ¿Cómo ves el exilio cubano en general? Yo creo que es un exilio que debido a que este es un país donde es muy fácil prosperar, es un país donde es muy fácil conseguir comodidades que te alivian de lo que puede ser estar lejos de tu patria o estar lejos de tu familia. Perdió en un momento su capacidad de respuesta, y lo digo con toda responsabilidad, más violenta hacia la dictadura. O sea, tú dices una lucha armada en contra del castrismo. Obviamente, de aquí tú no puedes organizar un ejército y desembarcar en Cuba,
pero la experiencia histórica te demuestra que hay muchas formas de responder a un enemigo como lo es el castrismo. Por otra parte, yo creo que eso terminó de alguna manera también diluyendo un poco el nivel de respuesta civil, el nivel de la gente unirse para movilizarse. No te digo de unirse bajo un líder, ni unirse bajo un partido, pero sí de unirse, de ponerse de acuerdo para hacer determinadas manifestaciones civiles que son importantes porque llaman la atención de la opinión pública y contribuyen a debatir el tema en otro contexto. Es un exilio demasiado cómodo, incluso para mí. Ha sido un exilio demasiado largo. Sin embargo, tú sí puedes decir que la mayor parte del exilio es anticastrista, que la mayor parte del exilio desea la libertad de Cuba. ¿Qué te impulsa a escribir? La vocación. Siempre he tenido la vocación de escribir. Y en el caso, o sea, de escribir para mí, ¿no? Y en el caso del periodismo, yo creo que uno termina sintiendo cierta responsabilidad civil con eso. A veces yo me encuentro gente humilde, gente que no tiene acceso a los medios, que no tiene manera de expresar lo que piensa y me dice, oye, leí tu artículo, me gustó mucho, qué bien que lo estás haciendo. No porque el artículo tenga un valor literario, ni mucho menos, sino porque el artículo expresa la opinión que esa persona quisiera ver expresada y no la ve, y quisiera expresar y no puede porque no tiene dónde expresarla. Entonces, eso termina creando en uno cierta responsabilidad, cierto compromiso, que yo lo veo honestamente como un honor. ¿Puede haber paz sin justicia? No. Los dos modelos, se habla mucho de los modelos de transición democrática. Y los dos mejores modelos de transición democrática que podemos recordar en estos últimos 100 años es el modelo de la transición de Japón y de Alemania. No ha habido una transición a la democracia más perfecta que estos dos modelos. Y estos dos modelos se caracterizaron porque en el nivel de jerarquía política del 1 al 10 los condenaron a muerte, del 10 al 20 a cadena perpetua, del 20 al 30 de 10 a 20 años de cárcel y del 30 al 40 supresión de los derechos civiles por 10, 15, 20 años. Por eso es que triunfaron esos modelos, por eso es que esas sociedades se levantaron. Por eso es que todavía en Alemania, si tú te pintas un bigote así, viene la policía y te tumba la puerta. Y a mí me parece muy bien que sea así. Porque en esos países sin justicia no hay memoria. Sin justicia no hay garantía de la memoria. Entonces ahí es donde se corrompe todo. Eso es lo que pasó en la Unión Soviética. Fíjate que las transiciones de los países excomunistas que mejor se han dado son aquellas donde se destruyeron casi de inmediato las instituciones. Václav Havel tenía una frase muy buena que decía, implacable con las instituciones, generoso con las personas. Si Cuba no sigue ese modelo, nos va a ir muy mal.